Galicia alberga rincones fantásticos donde el río, la montaña y el cielo se juntan para formar imágenes dignas de postal. Enormes cañones con miradores para disfrutar de la espectacular belleza paisajística que te dejarán rendido ante sus encantos. Bienvenidos a la Ribeira Sacra. Está ubicada al sur de la provincia de Lugo y al norte de Ourense, y comprende las riberas de los ríos Cave, Sil y Miño. Podría definirse como uno de los secretos mejor guardados de la Galicia interior, y posiblemente de toda la península ibérica. Si con tus escapadas buscas desconectar de la monotonía, alejarte del bullicio de la ciudad o simplemente enamorar a tus ratinas, este es el lugar perfecto. En el vídeo de hoy os haremos un recorrido por la Ribeira Sacra y sus miradores, el espectacular monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, Castro Caldelas, uno de los pueblos más bonitos de Galicia, y un pequeño monasterio ubicado unos kilómetros al sur de la Ribeira Sacra, excavado en la roca llamado San Pedro de Rocas. Aprovechamos nuestra escapada a Ourense para visitar Allariz, del que os trajimos el reportaje hace poco, y también la Ribeira Sacra. Estábamos alojados a medio camino entre Ourense y Allariz, por lo que nuestra primera parada en nuestra visita a la Ribeira Sacra fue el monasterio de San Pedro de Rocas. Su origen es tan antiguo como misterioso, y por ello lo convierten en uno de los cenobios, o lugar donde viven en comunidad y retiro los monjes, más antiguos de Galicia y posiblemente de Europa. Se encuentra a 657 metros de altitud, rodeado de un denso manto forestal frondoso, valles, caminos empedrados, fuentes milagrosas y grandes rocas graníticas. Las dependencias del monasterio están formadas por las excavaciones en la roca de finales del siglo VI, que sirvieron de cabecera de la iglesia y capillas laterales del siglo XII. Dos naves transversales del siglo XV, una casa rectoral del siglo XVII y un cementerio del siglo XIX. Dentro de la casa rectoral, convertida hoy en día en museo etnográfico, podréis encontrar numerosas representaciones de los oficios típicos de los monjes de la época. La entrada es totalmente gratuita. La presencia de los primeros ocupantes de este lugar se remonta al año 573. Según las inscripciones de la lápida fundacional, sus fundadores fueron 7 varones que escogieron este bello enclave para retirarse a una vida de oración. En los siglos posteriores, este monasterio, nunca demasiado rico ni muy habitado, pasó a depender del de Santo Estevo de Ribas de Sil, que os enseñaremos más adelante, y del de San Salvador de Celanova. En 1923 fue declarado Monumento Histórico-Artístico. En el suelo de la iglesia y el atrio están excavados en la roca numerosos sepulcros. El campanario, obra de Gonzalo de Penalba en el siglo XV, está situado en la parte superior de una enorme formación rocosa de casi 20 metros de altura que da nombre a este lugar. Un arco sirve como acceso a un pequeño espacio, empleado hasta hace poco como cementerio parroquial.
Desde este punto sale el camino real que baja por la pendiente de la montaña y llega hasta la fuente de San Bieito, una fuente de aguas milagrosas que surge entre grandes rocas cuyas aguas, cuenta la leyenda, son muy buenas para tratar verrugas en la piel. Una vez finalizada la visita a este precioso monasterio, proseguimos nuestro viaje hacia los cañones del Sil. En nuestra ruta por los cañones decidimos hacer el recorrido de oeste a este, pero nosotros os recomendamos el trayecto inverso, de este a oeste, o de izquierda a derecha, para dejar para el final el que, en nuestra opinión, es el mirador más espectacular de toda la Ribeira Sacra, el mirador de Peña de Matacás. Desde este punto tendrás unas vistas de los cañones con los viñedos a tu derecha y el río Sil serpenteando por el medio que te dejarán sin palabras. Como la mayor parte de los miradores de la Ribeira Sacra, cuenta con una plataforma de metal que sobresale de las rocas, dándote la sensación de estar suspendido en el aire sobre el cañón. Es una experiencia única. Al terminar de enamorar nuestra vista, cogimos el coche para ir al siguiente mirador, pero como ya empezaba a apretar el hambre, paramos en Castro Caldelas, uno de los pueblos más bonitos de Galicia y de toda España, o al menos así está catalogado. Está ubicado a unos 13 minutos en coche desde el mirador de Peña de Matacás, por lo que es una buena opción para descansar y reponer fuerzas a aquellos que hayáis decidido hacer la ruta de este a oeste. La villa de Castro Caldelas está situada en una colina en el corazón de la Ribeira Sacra ourensana y luce desde antaño unas casas blasonadas que nos sirven de pista del esplendor medieval. Después de comer en uno de los restaurantes de la villa, nuestra primera parada fue un edificio religioso ubicado enfrente de la plaza principal del pueblo, el santuario de Nuestra Señora dos Remedios. Construida entre los años 1812 y 1861, pertenece al estilo neoclásico y destaca por su altura y sobriedad. En la fachada principal hay dos torres campanario con hornacinas simétricas y que están unidas por una balconada de piedra sobre el cuerpo central, y tiene un balconcillo sobre la puerta principal adornado por una vidriera con la figura de la Virgen. El espacio exterior está jardinado y podremos encontrar dos cruceiros del siglo XVII y tres monolitos con rostros, en homenaje a tres personas ilustres de Castro Caldelas, pioneros en el uso del gallego en el ámbito jurídico. También en esta iglesia es donde el irrio, una máscara tradicional del pueblo de la que os hablaremos más adelante, va a hacer la ofrenda a la Virgen. Abandonamos el recinto del santuario para recorrer las estrechas y empedradas callejuelas del pueblo, para vislumbrar su historia a través de las casas señoriales con escudos que adornan sus fachadas. Estas empinadas calles nos llevan a la fortaleza, símbolo más visible de la historia de Castro Caldelas. Es el monumento más emblemático de la localidad. Está ubicado sobre una colina al pie de la antigua vía romana, desde donde se dominaba toda la villa y se contempla un amplio horizonte. Esta fortaleza perteneció a los condes de Lemos, que la empleaban para defender sus dominios. Aunque parece que el castillo ocupa el lugar de una construcción anterior, el actual fue construido en el siglo XIV por don Pedro Fernández de Castro, pero como la mayor parte de los castillos gallegos a mediados del siglo XV, fue parcialmente destruido durante la revuelta de Irmandiña y reconstruido después. Conserva una doble muralla, la exterior tiene adosadas tres torres, mientras que la interior está rematada con almenas. Antes de entrar al castillo, a la izquierda de la puerta, podemos ver una reproducción de una catapulta. Nada más entrar nos encontramos con el patio de armas y al fondo el aljibe, un sistema de recogida de agua de lluvia para su uso en el castillo. Desde aquí se puede subir a través de unas escaleras al paseo de ronda de la muralla interior, desde donde se puede ver la torre del reloj, que es la más antigua.
interior de la torre, al subir unas escaleras podemos encontrar la maquinaria que pone en marcha el reloj. La torre del homenaje está defendiendo la puerta principal, era el símbolo del poder señorial y el último reducto en caso de asedio. Desde la terraza se puede ver una espectacular panorámica del Valle del Sil. En 1991 fue cedido al Ayuntamiento de Castro Caldelas, convirtiéndose en el centro cultural de toda la comarca. En su interior alberga la oficina de turismo, la biblioteca municipal, un salón de actos y el museo arqueológico y etnográfico. El precio de la entrada son 2 euros y los niños menores de 10 años entran gratis. Abre a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde todos los días. En una de las salas del castillo podemos encontrar un homenaje a Lirrio, un personaje que ataviado con una máscara de madera sale a las calles del pueblo en las fiestas de la Virgen de los Remedios, en septiembre, y se dedica a azotar simbólicamente a los vecinos. Es el Lirrio peliqueiro, debido a que porta en su mano derecha un látigo formado por un palo y una correa de piel, pelica, de oveja. Sale acompañado por gaiteros en la procesión y el pueblo debe obedecer y respetarlo. El origen de este misterioso personaje se pierde en la historia. Antes de abandonar este precioso pueblo, nos dirigimos a la parte norte para visitar otro edificio religioso que cuenta con unas vistas privilegiadas. La iglesia de Santa Isabel, construida en el siglo XVI y de reducidas dimensiones, tiene unas escaleras en el lateral derecho, desde donde podrás subir hasta el campanario y contemplar el Valle del Sil desde la otra perspectiva. Una vez finalizada nuestra visita a Castro Caldelas, continuamos la ruta por los miradores con el Balcón de Madrid, uno de los que más fama tiene, pero que no consideramos que sea de los mejores que ver. Dejamos el coche en un parking bastante amplio y después de caminar menos de 10 minutos llegamos al mirador. Su nombre se debe a que era el lugar elegido por mujeres e hijos para despedirse de sus maridos y padres que emigraban a la capital española para ganar dinero y mantener a su familia. A unos pocos metros a la izquierda del mirador hay una pequeña roca desde donde tendrás unas vistas increíbles de los cañones y del río. Nos despedimos del Balcón de las Despedidas para ir a la siguiente parada, un mirador ubicado en un camping llamado A Mirada Máxica. Aparcamos el coche fuera del camping y lo atravesamos hasta llegar al mirador, no te llevará más de 3 minutos. Al llegar te encontrarás 2 plataformas de metal que se suspenden en el aire una al lado de la otra, y desde donde tendrás unas bonitas vistas, pero si vais con el tiempo justo, este mirador podéis pasarlo por alto, porque creemos que los hay mucho mejores, como por ejemplo el siguiente al que iremos, el mirador de Vilouche, que protagoniza la miniatura de este vídeo. Aparcamos a las afueras del pueblo que hay que atravesar para llegar al mirador, en la carretera general, en un pequeño hueco que encontramos donde había otros coches aparcados y después de caminar unos 15 minutos llegamos al mirador. Es un mirador natural, es decir, no tiene ningún tipo de intervención humana, ni barandillas, ni plataformas de metal, nada, por lo que deberás tener mucho cuidado al acercarte al borde. Es una zona de gravilla y cualquier paso en falso puede ser muy peligroso, pero con la debida precaución podrás ver perfectamente la imagen más icónica de la Ribeira Sacra justo enfrente de ti, una formación de granito de más de 700 metros de altura llamada Coto das Boedas.
Qué pequeño te sientes contemplando unas vistas tan increíbles. Te da la sensación de que tus ojos no consiguen ver todo lo que hay delante de ti. Sin duda, uno de nuestros miradores favoritos de la Ribeira Sacra y el último que nos dio tiempo a ver en nuestra escapada. Pero antes de despedirnos queremos enseñaros una joya escondida entre tanto mirador y acantilado, el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. Es uno de los conjuntos más destacados y espectaculares del rico patrimonio monumental de Galicia. Fue construido entre los siglos XII y XVIII. La tradición más antigua habla de que Santo Estevo fue fundado en el siglo VI por San Martín Dumiense. La iglesia presenta planta basilical, espaciosa y proporcionada, y su fachada es de finales del siglo XVI o comienzos del XVII. En la parte superior existe un sencillo óculo que da luz al interior y remata en una hornacina dentro de la cual está la imagen de San Esteban. La fachada del monasterio es de estilo barroco, construida en 1736. En ella podemos ver entre columnas dos imágenes de santos de la Orden, San Benito y San Vicente. Encima de estos, dos escudos. A la izquierda, el del monasterio con las 9 mitras que recuerdan a los 9 obispos. A la derecha, el de la Congregación de Castilla. Remata el conjunto el imperial de Carlos V. Al entrar en el monasterio nos encontramos con el claustro de portería, también llamado de los caballeros. Es una obra de Diego de Isla, renacentista del siglo XVI y tiene un tamaño importante. Cuenta con una bonita cristalera en uno de los laterales, como resultado de recientes restauraciones. El monasterio tiene 2 claustros más, el de los obispos y el de cocina, pero al haber entrado casi a la hora de cierre no nos dio tiempo a verlos. Os recomendamos llegar con tiempo al monasterio para no perderos nada, es una pasada. Desde el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like que nos ayuda mucho a crecer en YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete que es gratis y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que traigamos más contenido como este. Y nos vemos en el próximo vídeo.